Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a ver, compartir con un gran amigo, pero una eminencia, el doctor José Joaquín Puello Herrera está con nosotros, figura de la nación, para un tema que particularmente, gracias a Dios, él ha tenido la gentileza de disponer de tiempo para orientar. Durante toda la pandemia, todos ustedes saben cómo he venido postulando las cosas que dice José Joaquín, porque en momentos que otros callaban, él hacía las advertencias. Inclusive, penosamente, en un momento lo quisieron desmentir, pero el tiempo le ha dado la razón a José Joaquín Puello Herrera y a los que como él han hecho pronósticos de advertencia, porque ni siquiera lo hacía por términos personales. Él no tiene clínica, él no tiene nada para que se llevaran pacientes a él, no. Era una alerta al país de cómo debería procederse. Entonces, quiero dejarle toda la cancha al doctor Puello para que nos dé un panorama, doctor, al día de hoy, qué acontece con el COVID, qué debemos hacer. Como siempre hemos hecho, lo que queremos es orientación, que la gente en su casa lo escuche y por eso lo dejamos a usted. Buenos días, doctor. Buenos días, Luis, y buenos días a los demás allá en el estudio. Bueno, la situación es la siguiente, Luis, no hay duda ninguna de que las medidas restrictivas que ha puesto el gobierno dominicano, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, etcétera, ha funcionado. No hay ninguna duda de que ha habido un control de la pandemia. Seguimos teniendo más o menos un número que no ha variado demasiado en el último mes. Y eso significa que por lo menos hay un control. Obviamente que todavía mortifica el hecho de que muchas personas no han entendido que tienen que seguirse cuidando, que las medidas deben seguir. Y ahora más que nunca, Luis, repito lo que he dicho en otras ocasiones, porque es que ya los estudios que nos llegan sobre el uso continuo de la mascarilla en los espacios exteriores o cuando uno está bajo techo, y guarde el distanciamiento. Es increíble. Mira, estuve leyendo un estudio que se hizo en Kansas y lo voy a reseñar solamente en un par de segundos. Kansas tiene más o menos lo que aquí llamamos municipios, que se llaman counties en inglés. Tiene 106. 20 de ellos aceptaron realmente usar la mascarilla, las personas de 20 de ellos, el resto no. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en los 20 municipios de Kansas donde se usó la mascarilla, cayó a un 50% el contagio del coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? Que la medida restrictiva o aconsejable de utilizar la mascarilla y el distanciamiento social funciona. Y este es, por así decirlo, el corolario de lo que están diciendo los grandes epidemiólogos hasta que llegue la vacuna, que luego haremos un comentario sobre eso. Bueno, ¿qué ha pasado en el mundo? En el mundo ha pasado lo que se había pronosticado, y es que al entrar el otoño, que es el premonitorio del invierno en los países fríos, iba a haber un rebrote. Y ha habido un rebrote por dos razones. En primer lugar, por el hecho de que el virus está en sus aguas cuando la temperatura baja. Por lo tanto, el contagio es mayor. A más frío, mayor replicación del virus. Y por otro lado, el hecho de que las personas cansadas, hastiadas del confinamiento, del uso de la mascarilla, distanciamiento social, el no utilizar el abrazo, el visitar las bodas, los funerales, las fiestas, etcétera, obviamente que era previsible que hubiera un rebrote. Y a eso sí, a eso le añadimos que se han abierto escuelas. También ese ha sido un factor importante, sobre todo presencial, la escuela presencial. Entonces el rebrote ha sido tremendo, hasta tal punto que países como Irlanda, por ejemplo, cerró totalmente. El hecho de que Francia ha hecho lo mismo, Alemania por igual, Italia por igual. Y hoy, en la mañana, salió la noticia de que ya Estados Unidos sobrepasó los 9 millones de contagiados. Bueno, ese es un número extraordinario en el sentido de que es casi el 10% de la población norteamericana.
En República Dominicana no hay dudas de que por una razón u otra hay una gran parte de la población que se está cuidando. Hay una parte de la población que ha seguido realmente reuniéndose en las esquinas. Hemos leído las noticias, tú lo sabes muy bien, de gente que hace fiestas. Inclusive hubo algo que a mí me sorprendió de una famosa discoteca que llevaba un nombre cristiano. O sea, hasta ese punto hemos llegado para distorsionar realmente las medidas que ha impuesto el gobierno. Bien, habiendo dicho eso, hay algo que uno tiene que dejar aquí sobre la mesa, porque tenemos que decirlo, porque no todo es malas noticias. ¿Qué ha pasado en estos últimos 3 meses? Lo que nos ha sorprendido agradablemente a los médicos es el hecho de que la mortalidad ha bajado definitivamente. Yo les puedo dar datos, por ejemplo, la mortalidad en Nueva York, para donde tenemos tantos compatriotas, conciudadanos nuestros, bajó de 30% a 3%. Ha habido, por ejemplo, casos en donde yo conozco bien, en el Reino Unido, en Inglaterra, donde el número de pacientes internados bajó. Hace un mes estaba en un mes y medio en 80%. Ayer estaba en 40% los internados. Lo que quiero decir con esto, y esto es bueno que la gente lo escuche, es que los médicos hemos aprendido, en primer lugar, a tratar el virus. Y en segundo lugar, muy importante, que las personas están buscando ayuda médica tempranamente. Y ese es el kit del asunto. Una vez usted da positivo o comienza con los síntomas, vaya donde su médico. A lo mejor en la se quedará en su casa, no va a pasar nada, pasará como una gripe, pero ya usted tiene un médico detrás de usted. Y lo otro que hemos aprendido es a tratar las complicaciones. Quiero decir aquí que todavía no tenemos un producto solitario que uno pueda utilizar y decir, este es para parar la infección del coronavirus. No, no lo tenemos, pero sí tenemos un protocolo que, por cierto, ha sido aprobado por el Ministerio de Salud a buena hora, y que nosotros utilizamos, y por lo tanto nosotros disminuimos la posibilidad de que ese paciente se complique y muera. Entonces, de eso se trata, de que estamos en el camino de tratar cada vez mejor a los pacientes en nuestros varios hospitales y en clínicas privadas. Obviamente, en menor cantidad en clínicas privadas hay camas para COVID, pero en nuestros hospitales públicos, que es donde yo trabajo, sí tenemos unidades de COVID que podemos tratar a los pacientes, y nuestro índice de cura es alto. O sea, realmente hemos notado en las últimas 8 semanas que cada vez se nos mueren menos pacientes. Lo que el paciente no puede hacer es que una vez usted comienza a complicarse, no se quede en su casa. Una vez usted comienza a sentir los síntomas de que no puede respirar bien, la fiebre está muy alta, se siente muy fatigado, muy cansado, no se puede mover del dolor, no se quede en su casa. Vaya al hospital, que lo vamos a atender. Y ahí tenemos ya un grupo de médicos dominicanos, muchos de ellos muy jóvenes, intensivistas, emergenciólogos, médicos internistas, que ya tienen un conocimiento acabado de cuál es el tratamiento que debemos utilizar. Doctor, finalizo con esta primera okay, parte, nada más diciendo que ese medicamento que nos ha dado un gran resultado es la cortisona. Ahora bien, mucho cuidado a la gente, que no se le ocurra que porque tiene una tosecita, un poquito de fiebre, va a tomar cortisona. No, ese es un medicamento que debe ser administrado por un médico calificado. Doctor, hay en su día a día, en su cotidianidad, usted es un hombre de ejercicio constante en la medicina y sirve en el ámbito de los hospitales públicos, como en el caso del prestigioso Centro de Medicina de Cardiología, Neurocirugía y Oftalmología, Secanot. ¿Cuál es la situación con personas que por
la gran cantidad de casos en algún momento o actualmente no han podido ser atendidos debido a que el sistema se ha visto con dificultad. Personas que necesitan operaciones electivas o operaciones de emergencia que no se ha podido por ese incremento de casos, dado la falta de conciencia muchas veces de quienes contagian, se contagian y contagian. Sí, así es. Muy tempranamente en la pandemia, tú recordarás, Geomar, que la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta que, si bien es cierto, en ese momento probablemente era aceptable, ahora ya no lo es tanto. Y es que ellos dijeron que los hospitales simplemente dejáramos de recibir los casos de cirugía electiva. Pero aquí viene el gran drama de nuestra nación. Durante todos estos meses, estoy hablando desde principios de marzo hasta ahora, durante todos estos meses, señores, la gente se siguió enfermando. La gente siguió diagnosticándose con cáncer, con tumores cerebrales, con hemorragias en el cerebro, con trastornos intestinales, con obstrucciones intestinales, con trastornos hepáticos, con trastornos pulmonares, con cáncer de mama. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que era previsible, que muchos de esos pacientes se fueron complicando, porque obviamente los hospitales no lo podían recibir, había toda una, por así decirlo, una parafernalia alrededor del COVID, y los médicos dominicanos prácticamente nos dedicamos a tratar de diagnosticar COVID. Muchos médicos, obviamente también, tuvieron que quedarse en su casa, médicos de más de 60 años. Entonces, fíjense que pasamos una etapa sumamente difícil para el paciente normal y corriente. Y aquí sí yo te agrego algo, Omar. Esa situación realmente atacó más duramente ¿a quién? A los más vulnerables, a la gente que pertenece a la clase socioeconómica de mayor dificultad, y por lo tanto ellos fueron los que más se complicaron. Mucha gente durante estos meses con dolor por una hernia discal, por un trastorno de la columna vertebral. Bueno, ustedes no se imaginan la angustia que esto ha sido para nosotros los médicos. Bueno, Doctor. Dicho eso, digo entonces cuál es la conclusión de este tema. Ahora que ya nosotros tenemos más controlado el internamiento del COVID, que sabemos cómo tratarlo, que hay menos casos graves entre nosotros, entonces ahora hay que abrir, por así decirlo, nuestros hospitales a ese grupo de pacientes que durante casi, señores, 9 meses ha estado en su casa esperando que nosotros los operemos o los tratemos. Doctor, venimos ahora a una etapa muy importante de los dominicanos, que son las festividades por Navidad. Se reúnen, lo tradicional es que se reúna la familia, los amigos, todos esos encuentros que se dan por nuestro comportamiento, ¿no? En nuestro país. Escuchaba unas declaraciones del ex ministro de Salud, el doctor Bautista Rojas Gómez, de que temía para los próximos 60 días un rebrote del COVID, y hemos visto que ha sucedido en otros países. ¿Cuál es su recomendación y si usted tiene la misma preocupación? ¿Usted cree que si no hay el distanciamiento recomendado para dentro de 60 días, que es la Navidad, 2 meses, podríamos tener un rebrote del COVID para el mes de diciembre? Sí, así es. Mi palabra o mi frase ahora con esto que tú me estás preguntando es Navidad atenuada. Tenemos que tener una Navidad atenuada. Tenemos que tener mucho cuidado. En primer lugar, 0 fiestas. Yo no creo que nosotros debemos transitar ese camino. Debemos seguir como estamos, que la gente para el día 24 y el día 31 de diciembre, yo lo que recomiendo es que se hagan fiestas familiares, pero con una precaución, siempre y cuando estemos seguros de que cuando se vaya a reunir una familia, todos tengan una prueba, por lo menos la prueba esta inhalada que se está usando, que ya está aquí en el país,
de los israelitas, y creo que el gobierno, es una sugerencia por supuesto, debe hacer lo indecible para que podamos obtener esa prueba inhalada, que aunque no es 100% confiable, por lo menos nos dice si una familia de 10, 15 personas se va a reunir, que ellos no estén por lo menos, ninguno esté contagiado. Una vez se encuentra alguien que esté contagiado, suspenda inmediatamente esa prueba. Por lo tanto, la palabra clave para las Navidades, para la 24 y 31 de diciembre, es Navidad atenuada. Ya tendremos, Johanna, ya tendremos la posibilidad de celebrar una mejor Navidad el año que viene. Los epidemiólogos del mundo están diciendo algo que parece que va a ser así, que para el verano del año que viene ya debe haber realmente una atenuación del virus, porque en la historia de la medicina no ha habido hasta el día de hoy una sola pandemia que no termine. Doctor, Entonces, es simplemente esperar. Sí. Doctor, las vacunas, ¿qué tenemos sobre eso? Bueno, las vacunas siguen su camino. Ustedes saben muy bien que entraron en la fase 3. Por lo menos hay 4 vacunas que están ya en plena fase 3. Han terminado la fase 3. Hay 2 vacunas rusas que las están utilizando. No sabemos cómo le ha ido a la Federación Rusa, pero en lo que tiene que ver en el mundo occidental, sí, hay 4 vacunas que deben estar disponibles para principios de año. A mí me da mucho gusto, Luisín, la noticia que he oído, y la verdad que me da muchísimo gusto, que un grupo importante de empresarios dominicanos, conjuntamente con el gobierno, han hecho un aporte en metálico para que nosotros podamos obtener una cantidad importante. Se habla de 5 millones de dosis de vacuna para nosotros los dominicanos. Y ese es el tema que yo quiero simplemente decirle a ustedes que va a pasar. Miren, no todos se van a vacunar, obviamente que no. Con 5 millones de dosis es probable que nosotros podamos reducir hasta, y esto es lo que uno espera como médico, quizás hasta por debajo de un 5% el contagio entre nosotros los dominicanos. Eso querría decir que si lo hacemos, la vida va a retornar a la normalidad muy rápidamente en nuestra nación en un periodo relativamente corto. Periodo corto significa que la vida retorne a la normalidad más o menos para el comienzo del verano del año que viene. Entonces, esa es una buena noticia. La vacuna que yo he seguido muy de cerca, que es la de Oxford, ya ellos terminaron la fase 3. Los 2 pacientes que ellos tuvieron complicados ya dijeron que realmente no tenían ninguna relación con la vacuna porque no habían sido vacunados. Ustedes saben que se vacunan aleatoriamente. A uno se le pone la vacuna, a un paciente, al siguiente individuo se le pone agua, nada más. Entonces, obviamente que las vacunas las vamos a tener para principios de año. El otro tema es, ¿podríamos utilizar solamente esa o pudiéramos utilizar otras? Bueno, hay factorías muy importantes como Pfizer, como la gente de Johnson & Johnson, la gente de Moderna, y va a estar en manos de nuestro gobierno el decidir finalmente si es una, si son 2, si nos vamos a poner una dosis y a los 28 días nos vamos a poner otra dosis. Pero lo importante para nosotros los dominicanos, que estamos aquí hablando en esta mañana, es que si hay ya por lo menos un protocolo de parte de las autoridades sanitarias para enfrentar el tema de la vacunación. Ahora bien, ¿es la vacuna la panacea total? No lo es, porque no todo el mundo se la puede poner, no todo el mundo le va a hacer efecto. Ustedes saben que las vacunas tienen un nivel de eficiencia hasta un punto, bastante alto por cierto, pero hasta un punto. Y por otro lado, hay un grupo de dominicanos que obviamente no van a ser vacunados en primera instancia, como son los niños. Y aquí nuestros niños son más o menos la tercera parte de la población. Estoy hablando de más de 3 millones y medio. Esos en primera fase no van a ser vacunados. ¿Por qué?
porque todas las federaciones de medicina pediátrica están diciendo en el mundo entero, que tenemos que tener cuidado en la vacunación de los niños en prima fase. Lo que quiero decir con esto, que entonces, si ustedes cuentan que para la fecha ya nosotros tendremos probablemente entre sintomáticos y asintomáticos, entre gente que se ha hecho la prueba y no se ha hecho la prueba, nosotros podríamos tener un 10% de la población ya contagiada y por lo tanto inmunizada. Quiere decir que va a haber más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no van a requerir la vacuna porque ya van a estar inmunizados. O sea que el panorama, si ustedes lo ven así estadísticamente, obviamente todo esto es especulación estadística, pero tiene una base en medicina. Si ustedes lo ven así, quiere decir que para este pequeño país nuestro, tan querido, es esperanzadora cuando tengamos la vacuna en manos de nosotros. Doctor, en este tramo final, la última pregunta, yo quiero que usted se comunique ahora con la gente que está en su casa, ¿qué hacer? Porque Joana le hizo una pregunta interesante de cara a las Navidades, porque aquí hay gente que está organizando juergas. Entonces, ¿qué hacer en este día a día? Noviembre comienza el domingo, noviembre y diciembre, ¿qué usted, si le visita una familia como paciente, qué usted le recomendaría? Vamos a ir al detalle. Claro, lo que yo hago todos los días, una vez entra el paciente allá al hospital, que es masiva la cantidad de pacientes, nosotros tenemos un protocolo de decirles cuídense, sigan utilizando su mascarilla, no se reúnan en su casa, sobre todo las personas de más de 60 años, traten de no salir nada más que lo indispensable, no bajemos la guardia. Bueno, Luis, lo decía ayer el director de la OMS, lo decía una y otra vez frente a lo que está pasando en Europa. Hemos bajado la guardia y por lo tanto hemos tenido un rebrote exponencial. Bueno, ¿qué les digo? Hoy es viernes, el miércoles Inglaterra reportó, Luis, 75,000 contagios. Eso es increíble. Estados Unidos reporta hoy por la mañana 9 millones pasaron los 9 millones de contagiados. Entonces, obviamente que sigue siendo la palabra clave el cuidarse y saber que estas Navidades tienen que ser atenuadas. Por eso es que un amigo tuyo y mío, Luisín, cuando cumplió años, dijo que él este año no cumplió años porque este es un año perdido. Un año menos. Claro, es un año menos. Es un año que no hemos hecho nada, no hemos podido hacer nada. Doctor, ¿y usted no se ha infectado? ¿Ni ninguna persona en su familia se ha infectado? Sí, hemos tenido en mi familia, inclusive, sí, claro, en la familia de nosotros ha habido 1, 2, 3, 4 contagiados. Pero por suerte que fueron contagios leves y ya sobrepasaron eso. A ninguno de ellos yo los vi personalmente, era simplemente por teléfono. Bien. Pero no se complicaron ninguno, gracias a Dios. Y recordar que muchas de las gente jóvenes que se contagian, el virus le da muy suavemente, eso es verdad. No es extremo, doctor, gracias, doctor. No, en el aire, esa mascarilla. No es extremo, yo me estoy llevando de él. Si yo he estado exitoso es porque me llevo de él y me quedo en mi casa. Porque aquí hay gente que ponen a hablar a la gente y no se llevan. O sea, vamos a llevarnos de lo que él ha dicho. José Joaquín tiene 3 o 4 meses con ese discurso y el tiempo le ha dado la razón. Entonces uno tiene que llevarse. Hay que valorar. Bueno, ¿cómo que si valorar? Hay que valorarlo, eso que el doctor hace. Estar actualizado para brindar la información didáctica a todo el público. Gratis. Sí. Y se lo dice a la gente y uno no se quiere llevar. Gracias. Bueno, que se embromen. Gracias, doctor. Saludo a Gina. Gracias, como no, igual. Buen fin de semana. Bendiciones para ustedes. Gracias, bien, imitemos eso que dice el doctor Puello. Llévense de él y no comencemos a inventar para las Navidades. Podemos pasar una Navidad quieto, quiet, hasta el lunes. Bye bye.